La cruz no es el final del camino, y el Papa Francisco nos recuerda que no hay que olvidar nunca la cruz y que no existe verdadera fe cristiana sin ella. La resurrección no se entiende sin la cruz. En la cruz está la historia del mundo, la gracia y el pecado, la misericordia y el arrepentimiento, el bien y el mal, el tiempo y la eternidad. Sin embargo, la lógica no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y del don que trae vida. Por ello, nuevamente, Papa Francisco también nos recuerda con más fuerza que siempre hay una nueva promesa, la esperanza en el Señor. Nos detenemos ahora para reflexionar las siete palabras últimas de Jesús en la cruz. Dispongámonos a participar de cada una de ellas, reflexionando sobre el misterio de aquel que a través de su cruz nos ha abierto a la esperanza, a la vida, a un camino hacia el Padre, pues al asumir Él nuestra propia condición, nos ha mostrado que siempre hay una esperanza. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Entre tus manos. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando Jesús en la cruz, se escucha en más de una vez la expresión, sálvate a ti mismo. La dicen los jefes de la sinagoga, la dicen los soldados e incluso uno de los ladrones que está junto a él. Pero en ninguna ocasión Jesús piensa en sí mismo, ni siquiera se defiende o se justifica. Por el contrario, Jesús reza al Padre y ofrece al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el momento de la crucifixión, cuando Jesús siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies, intentemos imaginar el dolor, ese dolor lacerante que eso provocaba. Y ahí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, uno solo quisiera gritar toda la rabia que hay y todo el sufrimiento. En cambio, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios, hermanos y hermanas, hace lo mismo con todos nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo, poder perdonarnos. Y para darnos cuenta de esto, contemplemos al crucificado. El perdón brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos.
Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús. Gracias porque nos amas y a pesar de nuestras caídas nos perdonas siempre y nos levantas, aun cuando a nosotros mismos nos cuesta amarte y perdonarnos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Pongo mi existir, hay que morir para vivir entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Segunda palabra de nuestro divino Maestro. Yo te digo en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tras considerar esas palabras que nos cita el evangelista San Lucas, detectamos lo siguiente: que nuestro Señor Jesucristo crucificado dio una gran dádiva a aquella persona que no se mostró indiferente para con su sufrimiento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en la cruz se llevó una grata sorpresa. No todo era burla, no todo era indiferencia, no todo era agresión hacia su divina persona. Cerca de él el Señor detectó que había alguien cuyo corazón no estaba completamente endurecido. Y ese alguien era un compañero en el suplicio. Otro, en lugar de esa persona crucificada, al igual que el otro crucificado, hubiera insultado a nuestro Salvador o hubiera maldicho a nuestro Dios. Pero hubo una persona que no procedió así. ¿Que estaba sufriendo? Sí. ¿Que se sintió abandonado? Seguramente. Pero su corazón le permitió compadecerse de nuestro divino Maestro. Esa persona no guardó silencio cuando notó que el otro crucificado estaba insultando a nuestro Señor. Entonces Jesús detectó que no todo estaba perdido, que todavía había tiempo. Sí,
Todos estaban en sus postreros momentos, pero todavía era tiempo para que esa persona que se compadeció de él pudiera convertirse, arrepentirse y vivir la comunión permanente con su persona. Cristo no solo da cabida a un gesto de gratitud, sino que nuestro Señor realiza una promesa. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nuestro maestro detectó que todavía podía realizar mucho en favor de la persona que se solidarizó con él. De tal manera que lo que está presente en el Evangelio de Lucas nos deja claro lo siguiente, que nada es escrito de modo definitivo. Dios pacientemente aguarda el momento en el que, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, decidamos introducir un cambio en nuestra vida. No valen las justificaciones, no valen los pretextos, porque muy fácil es escondernos detrás de lo que acabamos de mencionar y decir, ya estoy grande para convertirme, ya estoy a punto de partir de este mundo, no hay salvación para mí, o a su vez genio y figura hasta la sepultura. La realidad no tiene que ser así. En tanto estemos en este mundo, debemos aprovechar hasta el último momento de nuestra vida para hacerle caso a nuestro divino Señor. Y hubo una persona que no le estaba pasando completamente bien, que entendió que Jesucristo le estaba dando la oportunidad. Por eso le pidió a nuestro Señor, aquel que supo compadecerse de su sufrimiento, que le permitiera estar con él en su reino. Y eso era lo que esperaba nuestro divino Señor, porque al escuchar a esa persona de buen corazón, nuestro Señor estaba esperando una petición, y lo que Cristo aguardó, lo escuchó. Por eso el Señor dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, aprovechemos la lección que el día de hoy nos deja San Lucas en la segunda palabra de nuestro divino Señor. Examinémonos, hermanos, y si hay algo que debamos cambiar, no nos retardemos, no lo pensemos dos veces, hermanos. Prontamente hagamos caso de nuestro divino, de tal manera que en todo momento debe haber disposición para permitirle a Dios que ablande nuestro corazón, que ilumine nuestra inteligencia y que nos acompañe en nuestro proceso de conversión y arrepentimiento. Para el Señor, nada es escrito de modo definitivo. En todo momento podemos tornar a Él para vivir la comunión permanente con su divina persona. Jesús, al notar que estamos procediendo de manera sensata, es seguro que nos va a decir algunas palabras que guardan semejanza con las que expresó al ladrón arrepentido. ¿Qué es lo que dirá nuestro Señor? Yo te aseguro que vas por el buen camino. Yo te aseguro que estás caminando hacia la plenitud de la vida. Yo te aseguro que si no te apartas del sendero del Evangelio, podrás estar conmigo en el paraíso. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. muchos Todos verán y creerán
Nos dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 19, versos 26 a 27. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto amaba, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. En el libro de Ruth se cuenta que después de que en Israel hubo una gran cosecha, ella y su esposo, más bien Noemí, que fue la suegra de Ruth, ella y su esposo Elimelech se fueron con sus hijos Quilión y Mación a la ciudad de Moab, al país de Moab, y ahí residieron bastante tiempo. Cuando murió Elimelech, sus hijos todavía duraron 10 años más y se habían casado con 2 moabitas, una que se llamaba Orfá y la otra Ruth. Cuando murieron sus hijos, Noemí, al ver que quedaba sola, salió del país de Moab para regresar a su país, sobre todo a Belén, de donde era oriunda, y le dijo a sus 2 nueras que se fueran a su patria, a su país, que regresaran. Orfa se regresó, pero Ruth le dijo a Noemí: «Nunca te dejaré. Tu país será mi país, tu Dios será mi Dios. Y cuando mueras tú, moriré también yo». Y así fue como después Ruth conoció a Boz, de Boz engendró después a toda la descendencia que culminó en David, el hijo, el rey David, al que le dicen a Jesús: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». San José, el esposo, el padre de Jesús, el esposo de María, murió en brazos de María y de Jesús. Por eso se le llama también el patrono de la buena muerte. Viendo pues Jesús que su madre estaba cerca y el discípulo amado también, le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». ¿Por qué? Porque precisamente una mujer viuda, sin esposo y sin hijos, no era bien vista ni era ayudada por la gente que la hubiera conocido. Y Jesús, a sabiendas de esto, por eso le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa y la acompañó por donde él anduvo hasta llegar a Éfeso, en el Asia Menor, donde supuestamente murió nuestra Madre Santísima. Como podemos ver, Jesús se compadeció de su madre y no la quiso dejar desamparada, sino que precisamente le dio en Juan a un hijo. Yo muchas veces me pongo a pensar, si María comparó a Jesús y a Juan como diciendo: «¿Cómo puedes tú, que eres mi hijo, compararme con él para que él sea mi hijo?». Pero creo que nada más son ideas mías.
porque precisamente María aceptó, así como un día dijo que sí al ángel cuando le dijo hágase en mí según tu palabra. Entonces yo digo que siguió diciendo que sí a la palabra de Jesús y siguió haciendo la voluntad de Dios, que ahora la llevaba precisamente a recibir a Juan como su hijo, y en Juan a todos nosotros, miles de millones que desde que Jesús en la cruz le dejó a Juan como a su hijo, somos también nosotros hijos de nuestra Madre Santísima. Y si yo pudiera pensar en otro Juan, en Juan Diego, San Juan Diego, como también en San Juan Diego, María es nuestra madre. No estás en mi regazo, no corres bajo mi manto, sábete que es nada lo que te aflige. Muchas veces pienso, si realmente nosotros creemos en María, sí es nuestra madre, pero la cuidamos como Juan la cuidaría, la tenemos en nuestra casa, aunque esté la imagen de nuestra Madre Santísima en nuestra casa, realmente ella vive ahí, vive en nuestro corazón. Realmente si Jesús nos preguntara, ¿cómo has querido a mi madre?, ¿qué le diríamos? Le diríamos que como Juan sí la estamos cuidando, sí la estamos cuidando en nuestra casa, porque ella es la madre de todos ahí. O realmente somos hijos de María, sí, pero nada más hijos, no somos realmente los que la llamamos madre con todo nuestro corazón, porque a veces ni siquiera nuestra madre biológica la hemos querido. ¿Cuántos hijos, inclusive ya mayores, han dejado a su madre abandonada en enfermedades, sin dinero, y la madre ha muerto sola? ¿Cómo podemos decir que María es nuestra madre cuando si con nuestra madre que nos dio la vida no fuimos buenos hijos? Entonces imagínense, en ese sentido, ¿cómo vamos a llamarnos hijos de María cuando realmente no la invocamos? Ya se nos olvidó el rosario, ya no queremos rezar el rosario, ya no queremos llamarle madre, ya no queremos decir un Ave María para decirle que es nuestra madre, y sobre todo ver en ella la voluntad de Dios también en nuestra vida. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Realmente esa es nuestra oración. Realmente la salve, Dios te salve María, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Realmente así la invocamos. Es decir, desde que Jesús nos dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, realmente nosotros nos sentimos esos hijos en Juan y también en San Juan Diego, para llamar a María como nuestra madre, ya que ella nos está cuidando desde que Jesús le dijo, he ahí tienes a tu hijo, ella nos está cuidando hasta la vida eterna. Ella es también la madre de la Iglesia, como la llama el Concilio Vaticano II, y como que realmente debería de ocupar un lugar en nuestra vida donde ella realmente nos acompaña, aunque a veces ni siquiera la miramos a nuestro lado, pero ella está ahí, como Dios está ahí, como Jesús en María está ahí, y María nos sigue diciendo como cuando Jesús le dijo,
a los criados, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. Realmente estamos atentos a las palabras del Señor para llevarlas a cabo. Yo digo que esa es una misión que todos tenemos y que si estamos recordando estas palabras de nuestro Señor, que precisamente nos las dejó no solamente como una palabra a llevar a cabo, sino como un testamento que precisamente nosotros estamos dándole realidad en nuestra vida. Entonces vean, hermanos, que es una llamada, más que oír la palabra de Jesús que le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, más bien es la palabra para nosotros, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces nos sentimos realmente hijos de María, para invocarla realmente como nuestra madre y sentirnos seguros de que ella nos está cuidando, como le dijo Juan Diego, ¿verdad? Estás en mi regazo, estás bajo mi manto, caminas realmente bajo mi sombra. Yo creo que eso es lo que más que la palabra de Jesús a María, más bien la palabra de Jesús a Juan y a Juan a todos nosotros. Mujer, hijo, ahí tienes a tu madre. Pues ojalá, hermanos, que realmente recibamos a María y como Juan nos la llevemos a nuestra casa y quizá desde este momento decirle, María, mi corazón es tu casa. Señor Jesús, que en la hora suprema de la cruz nos dejaste a tu madre, haz que sepamos imitar su fidelidad y que vivamos fielmente como miembros de la Iglesia, nuestra Madre Santa, Madre que tú que vives, que nos has dejado esta Madre en la Iglesia también, te pedimos por ella para que siga llevando a todos los hombres y a todos los pueblos la salvación que el Señor Jesús nos ha dejado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, guíame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Sombras no encuentro el camino. Madre, lléname, que a tu lado feliz andaré. Madre, una flor con espinas es bella. Madre, un amor caminando aunque vuelva a caer. Cuarta palabra de nuestro divino Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 19, nos motiva a quienes seguimos al Señor. Oremos en todo momento. Y esto lo entendemos, mis hermanos. Cuando la pasamos bien, platicamos con nuestro Dios. En nuestros momentos de desconcierto no tenemos ningún problema en dialogar
con aquel que es el origen de nuestra presencia en esta dimensión espacio-temporal. Y luego vienen esos momentos en los que estamos alicaídos, sea porque tenemos muchos problemas, sea porque nos encontramos inesperadamente con una gran cantidad de dificultades, o sea porque o estamos enfermos o tenemos a un ser amado que está completamente mal. Tenemos que reconocer lo que se presenta en nuestra vida. En los otros momentos, como mencioné, no hay ningún problema en platicar con nuestro Dios. Pero en los tiempos de oscuridad, vaya que nos cuesta trabajo dialogar con aquel que es el sentido de nuestra vida. Dejamos que el dolor, que el malestar nos bloqueen. Y no solo eso, sino que a veces somos duros con nuestro Señor. Manifestamos en la enfermedad: Señor, ya no te intereso, me has abandonado. O a su vez, cuando tenemos problemas, estamos enojados y le decimos a Dios: tú no eres bueno, tú no eres misericordioso, de plano me tienes en el olvido. Y eso es lo que se presenta muchas veces en nuestra vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos proceder. Nuestro Maestro en la Santísima Cruz no estaba en un lecho de rosas, estaba sufriendo. Y aunque sufriendo, nuestro Maestro no dejó de depositar su confianza plenamente en el Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una lectura superficial podemos decir, pues sucede que ahí nuestro Maestro está desconfiando del Padre. Pero si no nos precipitamos y nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo, detectaremos que las palabras del salmista que el Señor hizo suyas no son un reclamo a Dios, ni tampoco son expresión de un hombre que se siente abandonado a su suerte. Son palabras de confianza. Sí, el Señor está reconociendo que está sufriendo. Sí, el Señor está reconociendo que no está pasando por un buen momento. Sí, el Señor se siente lastimado, porque aquellos que dijeron que iban a estar con Él hasta el último momento, pusieron pies en polvorosa, lo dejaron solo. Pero el Señor no permitió que el dolor ni el malestar lo bloquearan. Y en esos momentos acudió a nuestro Dios e hizo suyas las palabras del salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando querramos profundizar en esas palabras que están en labios de nuestro Mesías, conviene que leamos completo el Salmo. Es el Salmo 22. Seguramente nuestro Señor en la cruz lo recitó completo. San Mateo, solamente cita un fragmento. Entonces notamos que nuestro Señor, en el dolor, en el sufrimiento, no desconfió de nuestro Padre, sino que se puso en manos del Padre Celestial, sabiendo que el buen Padre Dios lo iba a asistir, lo iba a consolar y lo iba a fortalecer para llevar a buen puerto su misión salvífica. Hermanos, para reforzar esto, recordemos las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Emérito, cuando reflexionaba esas palabras del Maestro, nos indicó a nosotros, pueblo de Dios, que esas palabras no son palabras de un desesperado, sino son palabras de una persona que en el dolor, en el sufrimiento, sabe y quiere confiar completamente en el buen Padre Celestial. No perdamos de vista esto.
dialogar con Dios en el malestar, confiar en Dios en nuestros malos momentos. Por tanto, hermanos, Dios es consciente de lo que vamos pasando. El Señor está enterado de nuestra vida. No pensemos que nuestro Dios está tranquilamente en el cielo y que de nosotros no se ocupa. Quien así interpreta la realidad yerra, porque nuestro Dios está cerca de nuestra persona y el Señor está al pendiente de lo que nos va sucediendo. Cuando las cosas marchan viento en popa, el Señor se regocija. Cuando nos sentimos confundidos, el Señor nos ilumina con su Espíritu Santo. Y en los momentos difíciles de la vida, tenemos el consuelo, la fortaleza y la presencia de un Dios que en nuestros malestares nos dice: no te preocupes, heme aquí, yo doy la vida por ti, te acompañaré y te tendré paciencia. Confía plenamente en mí, tal como lo hizo mi divino Hijo. Hermanos, si estamos enfermos en este momento, si estamos confundidos, si tenemos demasiados problemas y no sabemos cómo resolverlos, bueno es que nos unamos a nuestro Señor crucificado. Y en esos momentos, hermanos, dirijámonos a nuestro Mesías con las palabras de Fray Damián de las Vegas. Digamos a nuestro Salvador: estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Jesús, contigo, porque el pensar que te irás me produce un terrible miedo, de cuando yo sin ti me quedo, de cuando tú sin mí te vas. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el dolor, te la doy con todo mi amor, de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Quinta palabra: tengo sed. San Juan, en el mismo capítulo de su Evangelio, el 19, en el verso 28, nos dice: después de esto, sabiendo Jesús
que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, y sujetándolo a una esponja empapada en el vinagre, uno de los que estaban ahí se lo acercó a su boca. El Salmo 22, del que nos hacía señal el Padre Rubén, nos dice así: el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Delante de mí preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Y viviré en tu casa, Señor, por años sin término. Estas palabras nos hacen recordar que a veces nosotros queremos calmar nuestra sed en las cosas creadas, en las criaturas, en la realidad del mundo, en las riquezas, en el prestigio, en el placer, en los seres humanos. Y muchas veces, así como la samaritana, ¿verdad? Que también cuando Jesús le dice: yo tengo un agua por la cual nadie jamás podrá tener sed, y le dice la samaritana: dame de esa agua para que ya no tenga que venir aquí a la fuente a sacarla. A veces queremos que todo se nos dé sin que nosotros pongamos nada de nuestra parte para que así lo llevemos a cabo. Porque se nos hace fácil: ay, ojalá que Dios me dé lo que más me hace falta. Y muchas veces lo que queremos realmente no es lo que Dios nos puede dar o nos pudiera dar, no porque Él no lo quisiera, sino porque Él siempre ve qué es lo que pudiera, en ese sentido, podernos saciar la sed de algo, cuando realmente después vamos a tener más sed. Inclusive, hermanos, también a veces venimos al Via Crucis, a las 7 palabras, pero ya en la tarde ya no venimos a la celebración de la Pasión, o nos cansamos y nos vamos, ¿verdad? Yo no digo que en ese sentido lo que estamos haciendo tengan ustedes que estar forzosamente aquí, porque se tienen que escuchar las 7 palabras, no, hermanos. Si queremos realmente y tenemos el tiempo, no tenemos que ir a la escuela, no tenemos que ir a trabajar, no hay celebraciones de misas como para decir: ay, ojalá el Padre termine porque ya va a empezar la... No, ¿verdad? Para nada. Pero ojalá que no solamente acompañar a Jesús en el camino del Calvario, como lo hicimos, o como lo hicieron más bien ustedes, yendo por las calles, recordando las estaciones por las cuales el Señor pasó, llevando la cruz a carga. Y en ese sentido, lo más importante es la celebración de la Pasión, que en este día la vamos a tener a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque en esa celebración se nos va a dar la sed, para calmar nuestra sed, el agua de la palabra de Dios. Se nos va a dar también, para calmar nuestra sed, adorar a la cruz en la cual el Señor entregó su vida por nosotros, y sobre todo para calmar nuestra sed de infinidad, Él nos va a dar su cuerpo y su sangre para, en ese sentido, reparar nuestra vida de todo aquello que muchas veces nosotros entregamos nuestra vida por lo más insignificante,
pero cuando es Dios el que se pone delante de nosotros, preferimos las cosas del mundo que realmente saciar nuestra sed de infinito en Dios. Comulgamos, hermanos, y vamos caminando en la vida. Y yo creo que eso es, ¿verdad? Me reparas mis fuerzas con tu cuerpo, con tu sangre, para que así camine, aunque en este valle de lágrimas esté terrible, difícil, intratable, yo camine con seguridad porque tu vida la llevo en mi vida y me estás diciendo que esa vida un día va a estallar en la eternidad. Entonces, hermanos, si realmente entendemos nuestra fe, si realmente conocemos nuestra fe, entonces deberíamos de ver que Jesús es el que nos da el agua verdadera para calmar nuestra sed. Y esa agua también es la entrega de nuestra vida por nuestros seres queridos. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado amar porque queremos que nos amen nada más a nosotros? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado servir porque queremos que nos sirvan a nosotros? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado hacer el bien porque nada más queremos que a nosotros nos hagan el bien? ¿Cuántos de nosotros no queremos amar, sino que nos amen a nosotros y nos den lo que nosotros necesitamos de amor? Y en ese sentido queremos que todos den su vida por nosotros para que yo tenga vida y en ese sentido no tenga yo que entregársela a nadie. Qué lejos estamos de Jesús. Porque Jesús precisamente nos ha dado su agua, que es el mismo, para que nosotros saciemos la sed de nuestros hermanos. Saciemos la sed que tienen mis padres, saciemos la sed que tienen mis hijos, saciemos la sed que tienen mis hermanos, saciemos la sed que tienen todas las personas que precisamente se cruzan conmigo en la vida. Ojalá, hermanos, que en ese sentido busquemos a Jesús, que es la fuente de la vida, que es la fuente que sacia nuestra sed, y que después, como Él, vayamos a saciar la sed que tienen nuestros hermanos. Convirtámonos en fuente de agua viva, porque Jesús precisamente nos está diciendo en todos ustedes, en todos nosotros, tengo sed. Terminemos esta palabra con las palabras del Salmo. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mal
mal, te di a beber el agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Sexta palabra de nuestro divino Señor. Todo está consumado. Hermanos, alguien solo puede expresarse en estos términos cuando sabe que ha realizado la tarea que se le ha encomendado. Y esto se dio con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no estaba dejando pendientes. Nuestro Señor no estaba dejando cosas mal hechas, llevado por la precipitación de que ya se encontraba cerca su pasión. Y a su vez, Cristo no fue de esas personas que salió con justificaciones. En los labios de nuestro Señor jamás estuvo presente el es que tenía mucho trabajo, es que estaba completamente abatido, es que de plano se me olvidó. No. Nuestro Señor fue una persona que estuvo concentrada, de tal manera que constantemente recordó la misión que le encomendó nuestro Padre Celestial. Y el Señor no dejó esto en el intelecto, sino que puso manos a la obra para entender cómo nuestro Mesías desarrolló su misión. Bueno es, hermanos, que recordemos lo que sabemos por los evangelios, los tres sinópticos y Juan. ¿Qué es lo que podemos decir? Que nuestro Señor representó a nuestro Padre Celestial. En segundo término, que Cristo difundió buenas noticias donde abundaban las malas nuevas. Luego, Cristo se encargó de fortalecer y de alimentar a aquellas personas que lo estaban reconociendo como genuino alimento. También nuestro Señor se dedicó a combatir el mal y a luchar eficazmente contra eso. Y esto lo detectamos en lo que el Señor realizaba constantemente: curar enfermos, consolar a los afligidos, fortalecer a los desanimados y a su vez levantar a aquellos que estaban apesadumbrados y que decían: mi vida es una carga, ya no tiene sabor, ya no tiene color. Entonces notemos que nuestro divino Salvador no se confió, ni tampoco fue una persona que estaba distraída. Cristo nuestro Salvador tuvo presente lo que el Padre Dios le pidió, de tal manera que al término de sus días el divino presente como discípulos de nuestro Señor. Nosotros, al igual que nuestro divino Maestro, hemos recibido una tarea por parte del Padre Celestial. Ojalá, hermanos, que en este momento podamos rendirle buenas cuentas a nuestro Dios. Tiempo hemos tenido, salud también, y a su vez compañía de nuestro divino Señor, no lo podemos negar, porque lo que dijimos en las reflexiones anteriores se sostiene. Dios es un Señor cercano a nosotros, de tal manera que mejor acompañante no podemos tener. Cristo nos orienta, Cristo nos corrige, y cuando de plano Cristo nota que ya nos hemos desviado del sendero del Evangelio, nos llama la atención. De tal manera, hermanos, que estamos en condiciones de rendirle buenas cuentas a nuestro Padre Celestial. Y a semejanza de nuestro divino Señor, hermanos,
No le salgamos al Señor Jesucristo con el famoso es que no he tenido tiempo, es que mi semejante me ha puesto zancadillas, es que yo quiero ser buena persona, pero el ambiente no me lo permite. No, hermanos, esto no debe estar presente en nuestros labios como discípulos. En cambio, hermanos, siempre debe haber buena disposición y sensatez. Buena disposición para dejarnos acompañar por nuestro Mesías. Y a su vez sensatez para entender que tenemos una tarea que realizar. Y Dios no nos la ha impuesto, nosotros la hemos aceptado. Preguntarán, ¿y eso cuándo se dio? Pues en el momento en el que renovamos nuestro compromiso bautismal. Cada vez que como pueblo de Dios nos congregamos para renovar ese magno acontecimiento, en ese momento hacemos nuestra la misión que el Padre Celestial nos ha confiado. Puede ser, hermanos, que en ese momento, por diversas razones, no tengamos claro qué es lo que debemos realizar. No hay problema alguno. Para eso tenemos a nuestro guía, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, en pocas palabras, nos dice, sigue mi ejemplo. Representa a Dios en tu familia. A su vez, combate el mal. Visita a los enfermos. Anima a tus parientes que en este momento están tristes. O a su vez, socorre a tus seres queridos que tienen problemas. No se trata de que les resuelvas la vida, pero sí de que los respaldes y los ayudes para que de manera paulatina puedan dejar a un lado lo que no les permite tener dicha y lo que no les permite tener paz. Y eso es lo que nos pide nuestro Divino Señor para que desarrollemos la tarea que el Padre Celestial nos ha confiado. Pues bueno, hermanos, ojalá que al igual que nuestro Divino Señor, diariamente podamos decirle al Padre Celestial, todo está siendo consumado. Cristo podía decir, todo esto ya está consumado porque nuestro Señor ya se iba a encontrar con su Padre Celestial. Nosotros todavía debemos realizar muchas cosas, por eso nos expresamos en los términos anteriores. Todo está siendo consumado. Entonces, hermanos, sigamos trabajando por el Evangelio. Sigamos manteniendo la comunión con nuestro Divino Señor y a su vez sigamos desarrollando con alegría, hermanos, con entusiasmo, la misión que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Que nuestro Padre Celestial, al notar que lo estamos obedeciendo, pueda decir de nosotros, muy bien, siervo y discípulo de mi Hijo Jesucristo. Ven conmigo para que entres a gozar de la plenitud de la vida reservada para las personas santas, obedientes y que viven en comunión con la persona de mi divino Hijo. Cristo por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre. Dios le concedió un nombre sobre todo nombre. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre
le concedió un nombre sobre todo nombre. Séptima palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración de Jesús en este momento de sufrimiento es un fuerte grito de confianza extrema y total en Dios. Estas palabras de Jesús son una verdadera oración. Esta oración expresa la plena conciencia de no haberse sentido abandonado. Desde el comienzo hasta el final, lo que determina completamente el sentir de Jesús, su palabra, su acción, es esta relación única con el Padre Celestial. En la cruz, Jesús vive plenamente en el amor su relación filial con Dios, que anima su oración. Las palabras pronunciadas por Jesús después de la invocación Padre toman una expresión del Salmo: a tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas palabras, sin embargo, no son una simple cita, sino que más bien manifiestan una decisión firme. Jesús se entrega al Padre en un acto de total abandono. Estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, son una oración de abandono llena de confianza total en el amor de Dios. La oración de Jesús ante la muerte es dramática, como lo es para todo hombre, pero al mismo tiempo está impregnada de esa calma profunda que nace de la confianza en Dios y de la voluntad de entregarse totalmente a Él. Ahora, en los últimos momentos, Jesús se dirige al Padre diciendo cuáles son realmente las manos a las que Él se entrega. Ahora que la muerte de Jesús es inminente, Jesús sella en la oración su última decisión. Jesús se deja entregar en mano de los hombres, pero su espíritu lo pone en las manos del Padre Celestial. Por eso, hermanos, que de igual manera y ante todos los actos de nuestra vida, sea el Señor el que nos anime y nos fortalezca para seguir cumpliendo su voluntad, para animarnos siempre en la esperanza, pero sobre todo para que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor y podamos decir en cada instante de nuestra vida: Padre, en tus manos ponemos siempre nuestro espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie. Pues ahora, confiados a este amor del Padre Celestial y fieles en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo en Él la plena fidelidad de amor al Padre, elevemos como un signo nuestra oración, esa oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Oremos. Señor Jesucristo, tú que nos has concedido la gracia de acompañarte con María tu Madre en los misterios de tu pasión, para que te acompañemos también en tu resurrección, concédenos, tú que vives
vives y reinas por los siglos de los siglos. Antes de dar la bendición final de este momento, solamente les invitamos para que participen en la celebración de las 5 de la tarde, que es el oficio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cual también haremos la adoración de la Santa Cruz. Será a las 5 de la tarde. A las 7 será el pésame a la Santísima Virgen María, y a las 8 de la noche saldremos en procesión con el Santo Entierro por las calles de nuestra comunidad. Y el día de mañana, a las 8 de la noche, será precisamente la misa de la Vigilia Pascual. Para mañana solamente, quienes gusten acompañarnos, les pedimos que traigan su cirio preparado con algún cartón o algún plato para que no chorríen las bancas, ya que el día jueves nuestros hermanos de todos los grupos y algunos invitados hicieron con lujo de detalle el aseo para que todos estemos bien y celebremos dignamente este triduo pascual. Pues entonces esa es la invitación para nuestras actividades de hoy en la tarde y de mañana. También el día de mañana, quienes deseen su agua de gloria, tráiganse una botellita de agua para que la bendigamos y precisamente la lleven a su hogar. Y finalmente, el día de hoy también se nos hace una invitación de parte de Roma para que se hagan colectas en favor de Tierra Santa. A la salida estarán algunos hermanos con algunos canastos. Esta limosna se comenzará a destinar para todos los trabajos de Tierra Santa, trabajos que son fuertes. No solamente es para poder mantener los lugares santos, sino también para ayudar a las necesidades de aquellos que son migrantes, de aquellos que pasan alguna necesidad. Todo esto se destinará directamente para allá. Pues que nuestro Padre Dios, por su infinita misericordia, nos acompañe y que este gesto que hoy generosamente dan, el Señor se lo restituya el 100 por 1. Les invito a mis hermanos frailes para que demos juntos la bendición. Padre Robert, que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y que nuestro Padre Dios rico en misericordia les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Nuestra celebración de este Via Crucis y las 7 palabras han terminado. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos, coman rico y sabroso y nos vemos a las 5 de la tarde. Paz y bien. Paz y bien. Soy la semilla que ha de crecer, sois espiga que ha de brillar. Soy levadura, soy granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Id, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy.